Abra su Biblia. Open the scriptures En Nehemías capítulo 1. in Nehemiah chapter 1. Vamos a comenzar de aquí hasta el día del aniversario. And from here all the way to the anniversary, Una serie we're beginning a que series se llama Reestructurando. which is called the Reconstruction. ¿Cómo se dice? What is it called? Reestructurando. Y Reconstructing. vamos a hablar acerca del libro de Nehemías. And we're going to dive into the book of Y Nehemiah. este hombre que la escritura lo puso aquí, And this man who scriptures has placed lo here, dejó de esta forma who has left this para que form, nosotros pudiéramos aprender de él. us to learn from him. Hay algo que mueve el corazón de Dios. There's something that moves the heart No of es God. la necesidad. Now it's not need. Hay personas que tienen necesidad There are people with need. y eso no mueve la mano de Dios. But that doesn't move the hand of God. Tal vez tú me vas a decir, pastor, ¿por qué hay tanta gente enferma? Now you might say, Pastor, why is there so many people ¿Por that qué are sick? están pasando tantos accidentes? Why is there so many accidents ¿Por that qué hay we hear gente about? que está enfermando demasiado y muriendo? Why are there people that are getting sick and dying? ¿Por qué hay temblores? Why is there earthquakes? ¿Por qué están muriendo gente en diferentes lugares? Why are people from all over the world dying? ¿Dios acaso no es un Dios bueno? Isn't God good? Y Dios sí es un Dios bueno. And yes, God Diga is conmigo, good. Dios es Dios Repeat bueno. after me, God is good. Dios es bueno. God is good. Y si Dios es bueno, And if God is good, nosotros debemos de entender we should understand el plan y el propósito de Dios God's plan and purpose para nosotros. for us. Dios es bueno y dice su palabra God is good, and it says in His que word Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. that He has thoughts of good and not of evil. ¿Por qué motivo entonces vienen todas estas situaciones? So then why do all these circumstances come along? Porque el hombre está lejos de Dios. Because man is far away from the Lord. ¿Por qué viene enfermedad a la humanidad? Why does sickness come to Porque humanity? el hombre está lejos de Dios. Because man is far from God. Porque el pecado separó al hombre de Dios. Because sin has separated man. Porque la idea de Satanás a través del Because pecado the idea of Satan through es sin alejarnos de Dios. is his purpose is to want to Escuche separate us bien, from la God. mentira nos aleja de Dios. Lies will separate La us from God. fornicación nos aleja de Dios. Fornication will Todo keep us far tipo de from God. pecado, Any sorts la of sin, finalidad es hacernos morir its end goal is to make us die espiritualmente. spiritually. Porque a pesar de que en la carne tú estás bien, Although you're doing fine in pero with estamos your hablando flesh, de una muerte espiritual. we're talking about spiritual. Porque el enemigo lo que quiere es que tu alma sea consumida en el infierno. Because what the enemy wants is for your Pero soul el to be plan y el consumed. propósito de Dios But God's plan, God's purpose es darnos salvación y vida eterna. is to give us salvation and eternal Lo que life. mueve la mano de Dios What moves the hand no of es la God necesidad de la gente, is not the need of sino people, la fe de la gente. but the faith of the Porque people. cuando cualquiera tiene alguna necesidad, Because when there's somebody who is pero in need, no clama a Dios, but does not cry no out to recibe God, nada. they don't receive Pero el a que thing. tiene fe But who has faith y tiene una necesidad and has a y need clama a Dios, and cries out to Dios God, es un Dios compasivo God is a God of y compassion. escucha tu voz And He hears your porque voice. clamaste a Él As you cried out y to Him, Dios contesta. He answers. ¿Qué mueve la mano de Dios? So it's going to move God's hand. La fe. Di conmigo, la fe. Repeat after me. Dile a tu faith. hermano, la fe mueve la mano de Tell the Dios. person next to you, faith will move God's Así que hand. por mucho que te hagas el mártir, For as long as you might want to seem ay like the innocent one, like the victim, Diosito, mira que estoy bien enfermo. saying, Lord, look at me, I'm sick. Mira que estoy bien pobre. Look at how poor I am. Tu pobreza y tu necesidad no mueve la mano de Dios. Your poverty and your need will Tu not move fe God's hace hand. que Dios actúe a tu favor. But your faith will allow Dice la God to act escritura in que your si faith. tienes fe And it says in scripture y that le if you dices have a una faith, montaña, quítate y échate en el mar, and you tell a mountain to move and jump into the sea, esta lo haría de esa forma. then the mountain will obey. Y dice que por fe And by es faith, que nosotros recibimos. it's the form that we Porque dice, y receive. todo lo que pidamos en fe. Because it says everything lo we ask recibiremos. for, in faith we will Y receive. nuestro caminar tiene que ser por fe. And our path needs to be one of faith. Así que no andes dando lástima a nadie. So don't try to make people feel bad Dice about la yourself. escritura que Sorry nuestras about you. oraciones sean conocidas It says in scriptures that our prayers be known delante de Dios before God con toda oración y súplica. with all asking. Y la
Y cuando tú oras, And when you pray, Dios actúa. God will act. Así que, mira lo que dice la escritura. Te estoy hablando de algunos pasajes escriturales, I'm just throwing some scriptures at you. pero menciona al Señor en su palabra. The Lord mentions in Alguno His está word enfermo. that if there's one who is sick, ¿Qué dice? what does it say? Llame a los ancianos Call out to the elders, y ungiéndole con aceite, and anointing them with oil, orarán por él, they will pray for them. sanará. They will be healed. Y la oración de fe sanará. And the prayer of faith will heal Y them. sus pecados serán perdonados. And their sins will be forgotten. La fe provoca Faith will creerle a Dios. provoke the belief in God. La fe provoca creerle a Dios Faith will provoke you to porque believe in Dios God. es un Dios compasivo. Because God is a compassionate God. Nehemías capítulo 1 versículo del 4, Nehemiah chapter 1 verse 4. perdón, del capítulo 4 versículo del 1 al 4. Sorry, verse 1 to verse 4. Déjeme lo busco aquí para leerlo juntos. No pierda Nehemías, porque está increíble. And don't lose sight of Nehemiah because it's an incredible book. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hanamní, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal, y pasando por muchas vergüenzas, las murallas de Jerusalén están en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Miren lo que dice esta palabra, que él oró y ayunó. This last verse says that he prayed and he fasted Él se puso en duelo. and he wept. ¿Cómo fue Nehemías de una forma bendecido y perfeccionado? Nehemiah, he was perfected and blessed. ¿Cómo él pudo compartir el dolor de lo que estaba pasando en Jerusalén, en el pueblo de Dios? How could he share the pain he was going through with the people of Jerusalem? Estamos leyendo que él, lleno de llanto, When we read about him being full of él clamó al wept, Señor. he in mourning, he cried out to heaven. Nehemías, al igual que Moisés, And Nehemiah, just like fue Moses, singularmente preparado de antemano he was prepared beforehand para una tarea que Dios les había encomendado a ellos. for a task that the Lord had given and commanded unto him. Nehemías, él había sido hijo de la cautividad, Nehemiah was a child that was saved from captivity. pero Nehemías tenía toda la simpatía del pueblo de Jerusalén. But Nehemiah also had the sympathy for all the people of Jerusalem. Ellos lo veían como un hermano, They saw Nehemiah like a brother. pero Dios lo había puesto en gracia y lo había puesto como copero del rey. And God had to put grace upon him and put him right next to the king. Dios le había concedido una posición a Nehemías. God had given Nehemiah a position Accedió a una posición de riqueza y de influencia. where he had access to influence and riches. Esto le daba a Nehemías una posición This gave Nehemiah a position de preeminencia entre sus hermanos. of being able to gather with his brothers in Un a ejemplo status. de esto pudiera ser An example that we can share un about amigo this tuyo is that one of your friends que es millonario, who is a millionaire, y aparte de que es millonario, and besides him being a millionaire, es hijo del presidente de Estados Unidos. he's the son of the president of the United States. Te aseguro que tú no quisieras perder a lo mejor esa amistad. I'm sure that's going to be a friendship you're not No going to por want la to lose. conveniencia, Not because of convenience, sino por la persona que está a la par de él. but because of the person next to him. Hay relaciones Because there are y hay connections. posiciones de riqueza y de There are influencia positions of riches and of influence. que por eso la gente, cuando nos ve que Dios nos posiciona en un lugar, And when people see us being placed by no God es somewhere, para ser un muñequito de aparador y ver que tú eres el escogido. it's not for you to be highlighted as a chosen one. Es un lugar para que
tengamos accesos, It's the place where God gives you access reconocimiento, and recognition para que Dios nos use for God to en use us diferentes terrenos in different terrains que yo naturalmente no puedo llegar. that I naturally cannot reach. Nehemías era idóneo, Now Nehemiah, he was inheritant. no solamente era muy social con la gente, Not only was he very social sino que with también others, era moralmente correcto. but he was morally a correct Él era person. un hombre He was a man capaz de dirigir a otros hombres, who was capable of leading other men. un hombre de valentía, He was a brave un person, hombre con profundas convicciones. a person with deep convictions. Nehemías era un hombre con una devoción a Dios increíble. And Nehemiah was a man with a huge devotion to God, Es, incredibly. es por ese motivo And that's the reason que yo como pastor de este lugar te invito a ti, that as a pastor, I a invite todos los you, hombres de este lugar, that I invite all the men in this church inscríbanse al summit que se va a llevar para los hombres. to sign up to the summit that will be held for the Porque el men. hombre necesita recobrar su posición, Because man, we need to take back the su position terreno, and claim back terrain la valentía, and bravery pelear espiritualmente por su casa, and to fight spiritually for our por home, su familia, for our por su family, economía, for our por su economy, ciudad, por for su país. our city and our country. Hoy quiero que veas una inspiración en Nehemías I want you to see, be de inspired cómo by él Nehemiah, servía al Señor of the way he served the Lord, y cómo este hombre alcanzó un gran testimonio mediante la fe. and how this man, he reached a huge testimony through faith. Punto número 1, escríbelo. Write this first point La down, posición de Nehemías. that the position of Nehemiah. En el versículo 1 leímos, In verse 1 we read, dice, yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino. that he was found in the city of Susa, which was the capital of the kingdom. Él tenía el privilegio de estar en el palacio del rey porque era copero. He had the privilege of being in the palace of the king because he was inherited. Vea lo que dice el versículo 11. Look at what it says in verse 11. Yo te ruego Lord, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo let your ear be attentive to the prayer of this young servant y a las de todos tus siervos and to the prayer que honran tu nombre. of your servants who delight in reverence your Concédele a name. este siervo tuyo Give your servant tener éxito ante el rey success today para que me conceda lo que le solicite. by granting him favor in the presence of this man. Nehemías oró, And Nehemiah, he prayed. a pesar de que él ocupaba una posición exaltada en esa corte. Although he belonged in a very close position to the king, No puedo imaginarme I can't imagine a este hombre sin this man Dios, without God. porque él, a pesar de que él tenía Because although he had una posición a position al lado del rey, next to a él king, pudo haber venido con el rey a pedirle cualquier cosa. he could have gone directly to the Pero king. él primero clamó a Dios y But le the dijo, first thing he did, he cried out to God Señor, and he said, ponme Lord, en gracia give me success today with favor, para que yo vaya a él y le pida esto. that I may present myself to this man. Él tenía un carácter, His character él era digno de confianza, was one of pero of por sobre trustworthy. todas las cosas, And over all things, varones, man, él era un hombre de Dios. he was a man of God. Hoy en día la religiosidad Today, nowadays, religion dentro de las iglesias le llaman a un hombre within church, they call a man, varón, siervo they del say, Señor. servant of the ¿Ha Lord. escuchado esa expresión? Have you ever heard that expression? En otras iglesias, They use it in other yo churches. aquí tengo mucho cuidado en llamarle a un hombre varón, siervo del Señor. Here, I'm really careful of calling a man a servant of the Lord. Porque un siervo y un hombre de Because Dios a servant of the Lord or a es man una of God persona que pelea por su is familia. a man who will fight for Es his una family. persona que tiene valentía. Is a man who will have Es una courage, persona que tiene carácter y es digno de confianza. who will have character and be worthy of Delante de confidence Dios, no de before los the Lord hombres. and not before men. Por eso debería de decirse That's why varón it de should be said, Dios, man of God, hombre de Dios, man of God, valiente, who is brave esforzado, and courageous, como leemos en Josué. like we read in the book of Joshua. Está aquí conmigo. Are you with me? Así que yo, mire, aquí no utilizamos mucho ese lenguaje. I know we don't really use that language No much porque no around crea here. también que usted And no sea un hombre de Dios. not because I don't believe that you're a man of God, Porque a veces nos ponen un peso increíble sobre nuestros hombros. but because they sometimes burden us with a Cada huge uno weight. de nosotros es responsable
But every one of us is responsible delante de Dios de algo que nos ha encomendado. before God with something that He's commanded us. Cualquier problema que viene a mi familia, And any problem that might come to con my mi family esposa, con mis hijos, or with my wife or my children, yo soy el responsable de mi casa. I'm the one who's responsible Porque Dios of my me puso household. a mí como cabeza de mi casa. Because the Lord made me a Yo no head sé of si my alguien me está house. entendiendo aquí. I don't know if there's anybody Yo no with me on puedo this, culpar como Adán culpó a Eva but I can't blame somebody else just like Adam blamed Eve cuando él era el responsable de su casa. when he was the one made responsible for his household. Señor, la mujer que tú me diste fue la que pecó. Lord, the woman that you gave me, she's the one who made me Adán se sin. justificaba diciendo, Adam, he yo just comí porque la justifying mujer himself, que tú me saying, diste I only ate the fruit because of the woman me that you gave to convenció me. a hacerlo. She convinced me to do this. Pero Adán no fue de que no tuvo consecuencias, But it's not that Adam didn't have consequences. porque Adán era la cabeza But because Adam, he was the y él head, tenía por qué tomar and he had a reason responsabilidad sobre su esposa. to take responsibility over his Todo wife. lo que pasa en nuestros hogares, So everything that goes on in our household, debemos de tomar nuestra posición delante de Dios. we need to take positioning Pero of aquí that déjame house. te hablo de But esto. let me tell you this. Cuando hablo de posición, When I talk about no te estoy position, diciendo del macho de casa. I'm not telling you to be the strong Es que one yo at soy home el hombre de la and casa. say, I'm the man of Y the aquí house. se hace lo que yo And you're going to digo. do what I tell you to do. Porque yo tengo los pantalones bien puestos. And I wear the pants real tight in this house. No se habla de eso. That's not what we're referring to. Nehemías estaba al lado de un rey. Nehemiah was next to a Era king digno de confianza. who was worthy and Dios lo había trustworthy. puesto ahí. God put him there, Quiere decir que tenía autoridad. which means he had authority. Pero él no se valió de esa autoridad, But he did not take for granted sino the que él era un authority. hombre de Dios que oraba primero a Dios. And he didn't abuse it, but he was a Antes de man who hacer prayed to cualquier God. cosa. Before he did anything, Señor, toca el corazón de este rey. Lord, touch the heart of this king. Señor, toca el corazón de las Lord, autoridades. touch the heart of the El hombre de authorities. Dios, antes de decidir hacer algo en su casa, Before the man of God ever took a step, ora, Señor, toma el control de mi hogar. you gotta pray, Lord, take control in my Tengo un home. problema con mi esposa, There's something I'm pero struggling with antes de my wife. tratarlo de solucionar, But before I try and fix it myself, tomando mi autoridad, before I yo try to te take on my own pido que tú authority, bendigas mi familia, I'm asking que that you tú take a hold pongas, of my Señor, family en el corazón de mi esposa and that you put me in the el heart of my mismo wife sentir que hay en mí, and that the same feeling I'm para feeling que that she yo pueda feels, llegar a ella y orar so that I may come to her and juntos pray buscando una solución. that together we can come up with an answer, El a hombre de solution. Dios And the man of debe God de ser de todos los hombres has got to be of all the el men más fiable. the one who is the most trustworthy. Debe de ser como José, He's got to be like Joseph, que se ganaba la confianza. who won the trust. Yo no sé cuántos hombres de aquí And I don't know how many of the men that are pueden here pensar o decir, can say, soy un hombre de Dios, I'm a man of God, confiable delante del Señor. trustworthy before the Lord. Aquí los legendarios dirían, ¡au! This is where legendaries would say, "Ow," Por eso tiene que venir, and that's why you got to come, porque usted va a aprender todo esto que le estoy diciendo. because you're going to learn everything I'm telling you. Segundo about. punto, The second thing we're looking at today él era lleno de simpatía. is that he was filled with sympathy. Mira lo que dice en el versículo 2. Look at what it says in verse 2. Y al preguntarle por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, And I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. Nehemías no se quedó Nehemiah did not con la exaltación o el éxito personal settle with self-success. y se quedó indiferente ante el dolor del pueblo. And he was indifferent to the pain of the people. Piénsalo de esta manera. Think about it like this. Nehemías tenía todo lo que quería. Era copero del rey. Nehemiah had everything he needed, and he was a cupbearer to the king. Nehemías tenía la vida resuelta. Nehemiah had his whole life figured out. Tal vez tenía un dormitorio, un hogar muy dulce, muy bueno. Maybe he had a pleasant home or a pleasant place to stay at. Vivía en el palacio. He lived in a palace. Usted sabe lo que hacía el copero del rey, ¿verdad? And you know what a cupbearer did for the king, right? Tal vez no se lo expliqué. Or maybe I didn't explain Asumí that. que usted lo sabía. I just assumed that you knew it. Pero antes de probar comida cualquier rey, But before a king ever ate, él tenía que probarlo antes del rey. the cupbearer would Por si try to alguien lo taste quería envenenar.
and try the food before the king in case ¿Quién anybody cree tried to que poison moría? him. Who would die? El copero. The cupbearer would die if the food was poisoned. ¿Cuántos quieren ser ese copero? How many of you would like to be that cupbearer? Pero déjame te digo esto. But let me explain this before you El rey give us an tenía que answer. poner su plena confianza The king had to put all his en trust ese copero. on that cupbearer. Entiéndame. Now listen, El copero no es de que del mismo plato comía the cupbearer wasn't the person that o de just la ate from the misma same plate, copa bebía, and he also drank from the sino de same lo cup. que le servían al rey. But anything they ever A él le served to him, ponían su porción para que él primero lo probara. they would give a portion of that meal to the Por cupbearer eso for him el to rey taste. debería de confiar plenamente en el So copero. the king had to trust completely in the Ve y cupbearer. revisa lo que vamos a comer. They said, check what we're going to eat. Y él regresa, todo está bien, mi querido rey. And the cupbearer had to come back to the king Ve and say qué everything is well. confianza había en el copero. So the king had to trust the Su cupbearer. vida dependía del copero. The king's life depended on a Te, cupbearer. te puedo hacer una pregunta. So can I ask you this? Piensa en dos nombres Think of two names que les puedas confiar tu vida al 100%. that you could trust your life with. ¿En quiénes lo harías? Who would you do it with? No me digas papá y mamá. And don't say mom and dad. Esos todo lo dejan por ti. They give everything for you. Algunos no encuentran nombres. Some of you don't even know Hay esposas que who to dicen, count ni on. en el esposo me confío. There are wives who say, I don't even trust my husband that much. Le cuento una y... ¿Le cuento? ¿No está mi esposa? No, se lo cuento. Mi esposa le da pánico el agua. My wife panics No with porque around no se water. bañe. And not that she doesn't shower. No, that's not what I El mean. mar, el agua profunda. We mean about deep sea and deep oceans. Pero ella se pone nerviosa, ella solita, su espacio. But you know, she likes to keep her own distance while she swims. Y puede nadar solita, ¿no? And she can swim on her own. Tenemos 25, 24 años casados y más de 30 y tantos de estar juntos. We've been married for 25 years and together over 30. Or for Yo about sé que me 30. veo de 30, casi desde que nacimos estamos juntos. I know that I look 30 and you might think that ever since I was born we were together, Pero cuando estamos en el mar o en el río, en el lago, but whenever we go to a lake or in the ocean, yo vengo y la abrazo y if I ella, go and try and hug her, suéltame porque me quieres ahogar. she'll just shout, let go, because you're going to drown me. En verdad, It's the truth. más de 30 años juntos Over 30 years together, y no confía que yo la agarre en el agua. and she still doesn't trust me to hold on to her in the water. Pero eso no porque no confía en mí. And not because she doesn't trust me. Nunca he intentado matarla otra vez, ¿eh? No es And cierto. it's because I haven't tried to kill her again. No, of course not. Déjame regresar mejor a Nehemías porque si no. Nehemías tenía un lugar, una posición muy buena, And when we read that Nehemiah had a very high place in the pero él no palace, se quedó cómodo. he didn't settle. He wasn't comfortable. En uno de esos días de tristeza, One of those days he was mourning. me imagino que Nehemías pasaba muchas aflicciones junto con el pueblo de Jerusalén. I'm sure that Nehemiah was conflicted with the people Por eso of tenía la Jerusalem simpatía del pueblo. because he had the sympathy of the people. Usted sabe lo que es la simpatía, decir algo y los demás digan, sí, ya vamos a hacerlo. You know what sympathy is? That you say, hey, let's do something, and Hay everybody algunos says, que no okay, tienen la let's do it. simpatía de nada. And people just don't have sympathy No at lo all. siguen ni a la puerta. They don't even follow the door. Así estoy orando por simpatía para que Dios me dé con mi esposa, para que se meta al agua conmigo. And I'm praying for sympathy so that like that God can encourage my wife to go into the waters with me. Pero hemos visto la vida de muchos But we have seen in the life of many que esa simpatía se seca that sympathy dries out. y el nombre, And the name, cuando tienen alguna posición, when they've been pierden la positioned, simpatía con las demás personas. they lose sympathy towards others. Porque esa autoridad o ese nombre, Because the authority, that yo name, soy el líder, I am the leader. no me ponga barrera a mí. Don't make me broom. Yo conozco personas I know people que antes de tener una responsabilidad de liderazgo, that before they were given a responsibility of leadership, eran los hombres o mujeres más serviciales del mundo. they were the people who Casi, served the casi, most. pastor, yo le voy limpiando por donde usted va pasando. They pretty much cleaned anywhere Lo I que would ever usted step. necesite. And they would say, Y no whatever solo you need. conmigo, And not just with me, o sea, con toda la iglesia.
But with everyone in the church, Y a todos decían, uy, yo por él casi And people casi would doy mi say, vida, oh, I give my life for porque that person siempre está almost. aquí. Because they're always Pero en here. cuanto le pusieron un mini título, But the moment you give them Ni a small título title, completo. not even a full title, mini título, but just a small title, dejó de ser servicial. they stopped serving the way they Y ahora did. todo lo juzga. And now they just Y ahora everything. todo lo condena. And now they Y lo condemn pasa por everything. un filtro para ver si Dios es el que está pidiendo que hagamos eso. And they filter everything and they say, let's see if God wants us to Antes do de tener this. un mini título, Before they were ever given even a small title, ¿sabes qué te dicen? No, you know pastor, what they say? No, pastor. fielmente sí, amén, gloria a Dios, yo todo Yes, con Lord, usted. praise the Vamos. Lord, glorify the Yo Lord, le apoyo, amen. ¿qué quiere? You know, Hagámoslo. you need support, let's do it. Y ahora, And now, con el mini título, you give them a small oh title. hermano, mire, vamos a cambiar el color de la iglesia. And we say, okay, let's paint the church. Miren, levánteme la mano, ¿quién les gustaría que cambiemos el color de la iglesia ya? Raise your hand if you'd Con toda like us to confianza, paint no me the, voy a molestar. paint the Levante color la of the mano. church. Come on, raise your ¿A quién hand. le gustaría que cambiemos el color de la iglesia? Who would like us to change the color of the church? No quiere porque no quiere que le venga a decir que venga a pintar. I know you don't want to because you Ya don't want me to sé, tell you it's Lo paint. conozco, pero si bien. I know you so Porque well. usted dice, no, el pastor me va a decir que Because they say, oh venga. no, pastor's going to tell me to come to No, church si and usted help me him paint. conoce. No, you know me. Ahora el mini título te dice, ¿y por qué va a poner ese color, pastor? And the small title, they'll tell you, why do you want to paint it that color, pastor? Es más, ¿por qué va a pintar? Why do you even want to paint? Oró y ayunó para que Dios se lo revele. Did you pray and did you fast so that God can show you if you're going to paint? Antes obedecemos fielmente. We used to obey faithfully. Hoy todo lo juzgamos. And now we question everything. Cuidado. Careful. Nehemías Nehemiah tenía una posición de autoridad, had a high place of authority, pero él oraba a Dios en todo tiempo. but he always came to Él God. no perdía la simpatía con todo el He pueblo. never lost his sympathy for the people. Este Nehemías deseaba ayudar Nehemiah had the desire of helping porque eso era en su corazón, because it was within his heart estar con ellos. to be with them. Vamos a ir avanzando, por favor. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Let's go to 2 Corinthians chapter 5, verse 14. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. El amor de Cristo The love of Christ en nosotros hace que nos contristemos por el dolor ajeno. allows us to be saddened by the pain of others. Si el corazón está vivo para Dios, If the heart is alive for God, debemos de estar dispuestos we need to be a estar available, preparados to be para prepared cualquier oportunidad de servicio. for any opportunity of Lo digo otra service. vez. I'm going to say it again. Si el corazón de Dios está vivo, If in God's heart there's a if debemos God's de heart, estar dispuestos if your heart is alive for God, then we need to be para available prepararnos to prepare para el servicio de Dios. for the service of God. Porque como Dios es un Dios compasivo, Because when God is a compassionate Él God, quiere actuar, di conmigo actuar. repeat after me, He wants to Dios quiere take, actuar He wants to act cuando hay una necesidad y hay un pueblo que ora con fe. with an answer when there are people with a need and faith. Y cuando Dios quiere actuar, And when God wants to porque act es un on it, Dios compasivo, because He's a es compassionate porque God, Dios su corazón está vivo. it's because God's Y heart si is Dios tiene un alive. corazón vivo, God's heart Él is va a alive. escuchar la oración de So, aquel que clama. Then He will hear the prayers of Y, those who cry y sabes out. por dónde viene la respuesta? And you know where the answer comes Por through? ti y por mí. Through you and through me. Dios te usa a ti, Dios me God usa a uses mí me, God uses para you. llegar a ser la respuesta de la oración de So alguien más. we can be the answer to other people's ¿Alguien prayers. está conmigo? Is there anybody with me on La this? necesidad de la gente, The need of others. a veces nosotros oramos así, Señor, Sometimes we pray, Lord, mira Dios la necesidad de la gente que no te conoce. look at how much people need to hear Haz your que word. te conozcan, And make it que so that they tengan know un you. encuentro contigo, That they encounter que you. te conozcan, That they know que you. entreguen su vida. That they give you their ¿Verdad life que ora for you. poderosa usted así? And am I right that you pray Y Dios dice, tremendously like that? escuché tu oración, hijo. And the Lord says, I heard you Te pray. envío a ti para que le vayas a predicar la And now palabra. I'm blessing you to go and preach them. Ahí no puedes enviar a alguien más. Can't you send somebody else though?
quieres que el corazón de Dios se mueva, if you want God's heart to be tienes que moved, estar dispuesto a actuar. you need to be available right Tienes now. que estar, porque es una oportunidad de prepararte. Because there's an opportunity to prepare Uy, you. cuando hay una necesidad, Oh, there's going to be need. tienes que decir, Señor, aquí hay una necesidad. You need to say, Lord, there's ¿Será a que me need. quieres usar tú a mí? Do you want to use me? Heme aquí, Here I am, yo iré. and I'll go. Me gustaría que lo planteáramos así And I wish you could just plant it y like que lo this hiciéramos con todo. and just do it and give it all. Ay, mira, una basura, Oh, look, there's trash una on the floor. necesidad, There's una a oportunidad de servicio. An opportunity to serve. Señor, Lord, está sucio aquí. it's dirty in this house. ¿Será mi oportunidad de servirte? Is this my opportunity to serve you? Y hay algunos que, Señor, toca el corazón de los servidores, mira qué cochino. But some people pray and they say, Lord, touch No the heart of the servers. limpian. It's so dirty in here. They don't clean. Ay, pastor, ¿dónde pongo mi queja? Pastor, where can I fill out a complaint? O lo ves como para hacer un complaint por todo, Either you complain about the o situation, una oportunidad de servir al or you Dios Todopoderoso. look at it as an opportunity to serve our Amén. God. ¿Cuánto le Amen. pueden dar un aplauso How many grande of a you Dios can por esa give God a oportunidad? huge round of applause of praise? Tenemos oportunidad de servirle a Dios. Because we have the opportunity to serve God. Tercero, Third thing is la revelación. the revelation. Tercer punto, la revelación. Mira, en el versículo 3 In verse 3, encontramos que el remanente, los que habían quedado de la cautividad, we learn about a remnant who survived the allí en la exile. provincia, And this is where the provision came. dice, están en gran mal Or it says they are in huge y en danger. afrenta y el muro de Jerusalén derribado And the walls of Jerusalem have been y broken sus down. puertas quemadas al fuego. And the walls have been burnt to the ground. Déjame te lo digo así, estas no eran buenas nuevas de Let me salvación. tell you this, these were not good news. Estas eran tristes nuevas. These were sad news. Se despertaron They woke up con los muros derribados, with the walls sus broken down, puertas en fuego. with their walls on fire. Pero te digo una cosa, But you want to know something? es mejor conocer la realidad It's better to know the truth que vivir bajo un engaño. than to be living under a lie. ¿Sí escuchaste? Did you hear what I said? Oh, es que duele, pastor. Pastor, but it hurts sometimes. Pero es mejor conocer la realidad It's better to know the que truth vivir en un engaño. than to be living in a lie. Porque el no saber, el estar engañado, Because when we're being lied nos to, detiene. we get stopped. Cuando conocemos la verdad, When we know the truth, por muy mala que sea, as lo bad as it is, único que va a provocar en nosotros es actuar. the only thing that it's going to do in us is going to make Una us want to mentira act. no te deja actuar, And a lie will not allow you to te act. detiene. It's going to stop you. Espero que estés tomando nota, hermano. I hope you're taking notes Esto of me this, bendice a mí. because this is blessing me. El pueblo de Israel, ahí en Jerusalén, estaba sufriendo The people of Jerusalem were suffering debido a la pobreza. due to the poverty. Las murallas de la defensa estaban destruidas. ¿Usted sabe lo que era que las murallas de Jerusalén estuvieran destruidas? Do you know what it meant for the walls of Jerusalem to be on the ground? No había protección. That meant there was no Las protection. murallas protegían a la ciudad Because the walls de guarded the city cualquier ataque. from any attack. En el ámbito espiritual, And spiritually, estoy hablando, I'm talking tenemos to que you levantar nuestros muros espirituales. about how we have to lift up Esas spiritual walls. murallas no permiten que lleguen los ataques. Those walls guard us from attacks. Cuando nosotros vemos aquí And when we learn here esta revelación and this de revelation saber la realidad, of knowing the truth, tengo que saber la realidad de mi familia, I need to know the truth la about my realidad de mi family. ministerio, I need to know about the la truth of realidad my de lo que ministry. estamos viviendo. I need to know about the truth of what we're Porque si living. yo sé que mi casa está mal, Because if I know that my house is que mi matrimonio wrong, está mal, if my marriage que mi is relación wrong, con mis hijos está mal, if my relationship with my prefiero children saber is la wrong, realidad para que me I'd ponga a actuar rather know the truth y que ore and act y on que it me and pray ponga a trabajar para restaurar mi vida. and work so that I can restore my life. Porque aquel que no acepta que está mal en algo, Because those that don't accept that they're living in something wrong, pues no actúa por el cambio. they're not going to act on it for change. Amén. Amen? Cuando tú reconoces que algo está mal, When you recognize that there's something wrong here, empiezas a actuar you begin to act on it. poco a poco. And little by little, Mira, el pueblo de Jerusalén seguían cosechando los frutos de su rebelión y su idolatría. the people of Jerusalem were still harvesting the fruits of their rebellion. El pueblo de Israel, mira, recuerda que era un pueblo tan bendecido, Because remember that the people of Israel, they were a blessed
Pero people. cuando se rebelaron en contra de Dios, But todo les each salió time mal. they rebelled against God, everything went wrong for them. Todo. Everything. Y esto era consecuencia. And it was consequential. Mira, hay algunos cristianos There are some Christians that que hoy en día no están pecando, they're not sinning nowadays. pero todavía están con las consecuencias del pecado de But antes. they're still living with the consequences of their past. ¿Sí me entendiste? Did you hear what I said? No por eso yo me voy a alejar de Dios. And I'm not going to leave God's path. No because por of eso that. voy a blasfemar y hablar en contra de And Dios. I'm not going to blaspheme against God Pero because of the mi consequences. pecado But my sin, trajo consecuencias. it was my sin that brought Y consequences. yo cargo con mis So consecuencias. I got to carry with my El rey consequences. David, And King David, Él pecó he sinned delante de Dios. before God. Y miren, And look, en su pecado cuando se le reveló su condición como aquí, when his sin was revealed in Él his actuó. condition, he acted. porque si no se le hubiera revelado el pecado, él a Because gusto. if sin was not revealed hubiera against hecho nada. him, he would have never Pero done en anything. cuanto vino el profeta y le dijo But the moment the prophet que came to él era David, el hombre del que se estaba hablando, and he told them, the que man había I'm talking pecado, about that sinned is you. él dijo, wow, miserable de mí. He said, oh, I'm so Y él miserable. actuó He acted, no burlándose de Dios y viniendo a Cristo, el not Señor. lying before the Lord and coming le to dijo, the Señor, Lord and saying, Lord, Lávame, cleanse me, límpiame más. purify me more. No quites de mí tu Santo Espíritu. Don't remove your spirit from me. ¿Cuándo vino a hacer eso? When did he do Cuando se that? le reveló su condición. When his condition was revealed. Cuando se le reveló su pecado. When his sin was revealed. Imagínese por un momento, Imagine for a moment ¿qué fue lo que estaba pasando David? what David was going ¿Qué through. pensaba? ¿Qué pasaba por su cabeza? Or what was going through David's mind Antes de que el profeta le revelara que él era el que había pecado. before the prophet ever revealed to David. ¿Qué cree que estaba the sin. haciendo y pensando el rey David? What do you think was going through David's mind? Wow, mi Señor es mi pastor. The Lord is my shepherd, Nada me faltará. and I will lack Wow, nothing. soy rey. He said, wow, I'm the Soy king. guapo, hermoso. Oh, I'm handsome, and I'm a Soy great el person. rey más grande, temeroso de Dios. I'm the greatest king there ever has been, and I'm fearful of the Lord. Todo está bien. Everything's fine. No actuaba. He did not act. Buscaba a Dios como todo cristiano. And he was seeking the Le Lord like every cantaba al Christian. Señor. And he sang to the Pero Lord. en cuanto se le revela el pecado al But the hombre, moment he was accused of his sin, provoca en nosotros un sacudimiento it shakes us up para venir a buscarle y pedirle perdón to come to God and ask for o forgiveness para alejarte de él or to push us away y from him entregarte solamente a tu pecado. and fully surrendering to your sin. Aquí yo veo What I see here que el pueblo todavía estaba cosechando los frutos de su rebelión. is that the people were still harvesting the No fruits of sabe their rebellion. cuántas veces he tenido que orar por personas And you have no idea how many times I've had to pray que for así people como David, that, like David, la consecuencia fue que su hijo estaba enfermo, muy enfermo. the consequence of David was that his son Él se got sick. arrepintió de He todo repented corazón. with all his heart. Él estaba en silicio, en luto. And he was in En mourning and lamento. crying, and he was in huge Él pain. estaba ayunando, no comía nada. And he was fasting, he didn't Y eat. aún así enfermó su hijo. And still his son was sick. Y él le decía, Señor, te pido por mi hijo. And he said, Lord, I ask you for my son. Y el Señor decidió que su hijo muriera. And the Lord still decided his son would die. Ponte en el lugar del rey David. Now put yourself in King David's shoes. Ese hijo es la consecuencia de tu pecado. This son is the consequence of Y your sin estaba clamando por ese hijo. that was crying out Y for aún that así son. Dios se lo llevó. And still God took him. Dios decidió quitárselo. Still God took him. David pudo haberse parado y decir, Señor, pero tú sabes que te he buscado en los últimos 5 o 10 años. David could have got up and said, Lord, but you know I've been Porque el looking for hijo no you. era un bebé ya. Because his son wasn't a baby anymore. Y él estaba sirviendo. Mira, ¿que no ves todo lo que he hecho por ti? And he says, he could have said, Lord, did you not see everything I've ¿Cuánto done te for you? busco con tanto amor? How much I've seeked you with love. Imagínate que por 5 años Imagine that for tú has 5 dejado de years pecar y vienes a servir al Señor. you stopped sinning and you came Y to the un día Lord. viene una calamidad a tu vida And one day y Dios te revela there's an que effect es that comes to your life. consecuencia del pecado de hace 5 And he años. shows you this is the consequence of your sin ¿Te from 5 quejarías years con ago. Dios? Would
Would you complain to the o Lord? asumes tu responsabilidad? Or would you assume your Pero responsibility? dice, Señor, por misericordia. And say, Lord, because of Porque el mercy. rey David decía, The Lord said, yo clamaré por este hijo, David said, I will cry out esperando to que my Dios son, tenga misericordia y él sane. hoping that God would give mercy. En cuanto le dieron la noticia que su hijo había muerto, And when they gave David the news that his son el died, rey se bañó, David got se up, puso sus vestiduras reales he put on his priestly y siguió adorando el nombre del Señor. clothing, and he kept praising the name of the Lord. Di conmigo, todo tiene su Repeat consecuencia. after me, everything has a consequence. El pueblo de Israel estaba cosechando sus frutos de rebelión. And the people of Israel were harvesting the fruits of the rebellion. Cuando se derrumban las murallas, And when their walls fall down, las características del pueblo de Dios, the characteristics of the cuando people se of God, derrumban las murallas de la separación when the walls fall down y han ardido las puertas de la alabanza por el fuego del enemigo, and they have burned the gates of the people, entiende que tenemos que hacer, nos queda hacer solamente una cosa. there's only one thing left for you to do. Cuando las murallas de tu familia, When the walls of your de tu family, vida espiritual, of your spiritual cuando las life, puertas de la alabanza de tu corazón when the walls of the praise of your están heart quemadas, are burnt down, solo nos queda hacer algo, there's only one thing left for us to venir do. delante de Dios To come before y God pedirle perdón por todos nuestros pecados, and ask for the forgiveness of our sins, pidiéndole a Él and asking Him que Él vuelva a hacer that He redo la reconstrucción en mi vida. the reconstruction in our life. Yo tengo que ser reconstruido nuevamente. I need to be rebuilt Y si again. Dios te dijera eso, And if God told you this, eres lindo, eres chulo, eres lo mejor, that you're the best, you're sirves al amazing, Señor increíblemente, you serve the Lord great, pero quiero hacer de ti una nueva persona. but I want to make you a new person. Voy a hacerte un reset completo. I'm going to make a reset completely in you, Voy a quitar todo, and I'm going to remove it all. así como a Job, Almost like Job. todo lo perdió, He lost pero Dios everything, lo bendijo más. but the Lord blessed him greatly. Vamos al punto número 4. And the fourth point that we're Voy going to be terminando, looking at hermano, voy terminando. as I close today. El efecto, escríbelo, Write this down. es el efecto The effect que se produjo. that was produced. Versículo 4. In verse 4, ¿Qué fue lo que hizo Nehemías what was it that Nehemiah cuando did escuchó esto? when he heard this? Déjame buscar otra vez Nehemías, que me fui acá. Nehemías. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. It says, when I heard of these things, I sat down and I wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Dice que durante varios días él estuvo ayunando. And it says that he was mourning for days. Él And he was lloraba, fasting. He was mourning. no como muchos de nosotros, Not like que most of cuando us vemos do. que algo así viene a nuestra vida, That when something like this comes to our life, llora, se deprime y se mete a su cuarto. you cry, you get depressed, and you hide in your room. No hace nada. And you quit doing anything. Ay, me dio esto. Oh, I got Ay, sick. me vino lo otro. I got this. Ay, Señor, pon ahí mi Oh. nombre en la oración para que estén orando por mí. Pray for me, please. Pero tú no haces nada. But you quit acting. Él estaba llorando, Nehemiah, he was mourning, pero él no estaba ahí. but he wasn't Pero there. era su pueblo. He was with his people. Y él empezó a llorar al Señor. And he mourned and he Y cried to the empezó a Lord. And clamar. he began Él to, oraba he prayed y ayunaba and he para que fasted. Dios le diera a él favor y gracia. So God would give him favor and grace. Todas aquellas personas, aquellas generosas fuerzas, And all perdón, those people esas personas que son a veces nuestra fuerza, that are our strength, nuestra familia, esas personas que amamos. it might be our family, our loved ones. Piénsalo en este momento. Think about it right now. En ese momento que estás pasando por circunstancias, What you're going through, tienes que encontrar en ellos un detonador que te haga salir de esa situación. you need to find a detonator that will help you out of those situations. Nehemías encontró en su pueblo Nehemiah have found in el his people detonador para ir a buscar a Dios. the detonator to go seek in God. Las próximas semanas vamos a ir viendo And the next weeks we're qué going fue to lo be que looking pasó en este pueblo. at what happened with these people. Wow.
el calor the heat que sentía él de decir, yo estoy en un lugar muy bueno, that he must have felt to have said, I'm in a good place. lo abandonó en ese momento But he left it por el bien de su pueblo, for the de well-being sus of his people, of his para friends, buscar lo mejor para ellos. and considered it for the best of them. Hay a veces hay una indiferencia And you know, sometimes there's an indifference entre ver y oír lo que le pasa a alguien between seeing and hearing what happens to someone que ofrendar y orar por Then- lo que le pasa a alguien. to praying and offering into what someone had gone through. Jamás podemos decir que nos duele We'll never lo be que able le to está say pasando a alguien that we're hurting for what someone is going through hasta que tú no te pones en ese dolor until you put yourself in that y pain haces algo por ellos. and you do something for them. ¿Me escuchaste? Did you hear what I said? No es solamente decir Señor en el nombre de Jesús y oran como que It's oran not por la comida. enough to say, Lord, in Jesus' name, and they pray like they pray for food. Pablo sabía Paul knew en Filipenses capítulo 3 versículo 18 in Philippians chapter 3, verse que 18, se acercaba una semana de agonía en él that there was a week of agony that was coming to him. y decía And he said, Filipenses 3:18 Philippians chapter 3, verse y aún 18, ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. that for as I have often told you before, and I'll tell you again even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Lo digo llorando. And he says he said it with tears. ¿Cuántas veces has visto el dolor ajeno How many times have you seen true pain y no te conmueve nada? and still you're not moved by anything? Solamente nosotros como pastores, And as pastors, todo aquel que es pastor, que tiene un llamado de parte de Dios, anybody who's a pastor, anybody who has a calling from God, sabe lo que nos duele al ver a una persona mal. you know the pain every time you see somebody going through something tough. Y hemos orado, ayunado, And we pray and we fast llorado and we cry for them, por esa persona, for that person. diciendo, Señor, tú sabes que yo no les deseo ningún mal, And you say, Lord, you know I don't wish anything evil for them. que lo mismo que yo deseo para mi casa, And that the only thing I desire, the yo same lo thing I oro desire para for la my home, iglesia. I pray that for my church. Y aún más, And even more, porque en ocasiones oro más por usted because you know, sometimes I pray more que for por mi you propia familia. than for my own family. Y la pongo a ellos a orar por usted. And I make them pray for you. A veces me lastima And sometimes it hurts me, y en la casa oramos por usted. but we're praying at home for you. A veces no es lo que como pastores pensaríamos que fuera un servicio, And sometimes the service we were expecting to go one way doesn't. no porque sea Go the malo el way it is. servicio, And not because the service is fun, but porque usted nos conoce que a nosotros nos gusta ir de un servicio a un servicio mejor. you know that we always like to improve from one service to the other. Y cada vez estaba viendo esta semana unas fotografías de algunos que se bautizaron hace 5 años. And I was looking at some photos where I saw some of you get baptized 5 years ago. Y me gozo por ese momento. And I get joyful every time I see Pero me those photos. entristece también no ver a algunos. But it also saddens me not seeing some. Nehemías, Nehemiah, se produjo en él ese efecto de compasión. he had this effect of compassion fall Estamos upon him. en medio de un tiempo And we're living in a time en el que tenemos que dolernos con los que se duelen, when we need to hurt with those that are being hurt alegrarnos con los que están pasando y gozarnos con ellos. and rejoice with those that are rejoicing Pero as es well. vital But it's vital tener ese corazón como el de Nehemías, to have a heart like the of que si no Nehemiah. hubiera sido el primero y movido, That if it wasn't the first or if he wasn't moved, nunca hubiese podido llevar la obra que más adelante vemos en he Nehemías. might have never been able to carry that work that Jerusalén he fue had. reconstruida Jerusalem was rebuilt gracias a un solo hombre thanks to one man que entendió el dolor de Jerusalén who understood the pain of y Jerusalem actuó. and he acted. Así que este punto So this point del efecto
of the que effect produjo en Nehemías. that produced in Nehemiah. Tengo que terminar con una pregunta en tu vida. I need to finish this with a question for you. ¿Y tú qué vas a hacer? What will you do about it? ¿Y tú qué vas a hacer por el pueblo de Dios? What will you do about ¿Y it tú qué for vas the a people hacer of por God? todo lo que está pasando? And what will you do about everything that's going on? ¿Y tú qué vas a hacer como iglesia? And what will you do as a church? Es tiempo It's time de empezar a reconstruir y actuar. to start rebuilding and acting. ¿Me escuchó? Did anybody hear what I said? Es tiempo de dejar de pensar menos en ti It's time we stop thinking less on ourselves para empezar a dar más a los demás. to start giving back to more A medida more que people. tú das, Then the level and a measure you medida que give, tú extiendes tu mano, the measure you extend your hand, Dios siempre te va a proveer. God will always Dios te va a provide. dar fuerzas nuevas. God will always give new strengths. Hemos estado trabajando lindo. Now we've been doing a really nice job. Yo no sé si usted como iglesia tal vez se siente muy rico en ocasiones no venir a la iglesia. And I don't know if as a church you sometimes feel that it's so nice not to come to church. Yo sé que hay muchos, incluso líderes que nos ven a través de internet. And I know there's a lot of leaders that are watching online. Entiendo que muchos no estén aquí. And I understand that there's not En many verdad that que are lo here. entiendo. I really do get it. Al principio me sentí así como que, ¿y dónde están? And you know, at first I was like, where are they? ¿Y por qué no viene, hermano? And why don't they come to church? Y después ya me di cuenta, But then I realized lo importante no es la relación que yo tenga con ellos, the relationship that I have with them isn't what's important, sino lo que se pueda predicar aquí but what we can preach from here y produzca un efecto en ellos and produce an effect in para them, tener una relación con Dios. for them to have a relationship with God. Tal vez no puedes tener una relación conmigo muy estrecha, Now you might not have a really deep pero si la relationship with me, predicación but if the y si sermon, el mensaje provoca en ti if it caused in you un efecto some sort of de effect tener una relación mejor con Dios, of having a better relationship with God, eso me hace a mí feliz. that's what makes me Eso happy. me hace a mí decir, Señor, gracias. That's what makes me be able to say, Lord, thank you. 14 años vamos a cumplir ya Because we're como about to iglesia. turn 14 years in the ministry. ¿Usted cree que en 14 años no hay gente que comenzó con nosotros ahora mismo? Don't you think that 14 years ago, there's people that have still been here with us since the beginning? Nacho, no tiene mucho que llegó aquí a la iglesia. Not you haven't been here in this ministry ¿No for te, so long. ¿No te hubiera gustado ver los inicios de la iglesia? Don't you think you would have liked to see the beginnings of the ¿Le church? puedes preguntar a esa familia allá? You can ask that family all the way at the end, ¿O le of this puedes preguntar a la building, familia de allá? or the family all the way over there, ¿O le puedes preguntar a la familia que está más allá atrás? or the other family that's back there too. No alcanzo a ver, ahora sí no me puse lentes. Abigail, tú también, ¿no? ¿Sí estabas ahí casi? No me recuerdo ya bien. No, no fue el primer día, pero sí estuviste por ahí, estaba. It wasn't the first day, but you were near the beginnings. Esto me hace darme cuenta You know, this makes me realize que vale la pena that it's worth it ponerse a interceder y orar to intercede and to pray por el pueblo de Dios. for the people of Porque God. en todos estos años, una oración que hayamos hecho, Because all these years, the prayer una that we made, palabra que se haya maybe soltado, one word that we en la que Dios released, nos haya usado para que tú recibas una bendición. that God used us for you to be Digo, blessed. vale la pena That's servir where al I say Señor. it's worth Me serving gozo con it. lo que le pasó a usted. You know, I get so Me happy gozo about con what lo que happened to Dios you. está haciendo. And I get so happy about what God is doing. Dios se lleva la gloria And God is y yo glorified me through quedo this. con el gozo. And I rejoice with it. Porque el gozo del Señor Because the joy es of mi the Lord fortaleza. is my Dale strength. un aplauso al Come on, Señor give God a grande. huge praise. Recuerda que no se trata de la relación conmigo. Remember, it's not about Se my trata de relationship tu with you. relación It's about con Dios. your relationship Ponte with God. de pie. Stand on your feet. Yo quiero provocarte And I want to encourage you, a todos los hombres y mujeres de este lugar to all the men and all the que women se in this conviertan en place, esos hombres como Nehemías, to become the people con like ese Nehemiah, espíritu, with that con spirit, esa compasión, with that compassion, con esas ganas de reedificar. with the courage of wanting to re-edify. En una ocasión una iglesia estaba en las montañas, ahí apenas y estaba levantando unos techos y todo. One time there was a church being built on a mountain and they were replacing roofs.
y no estaba bien edificado la construcción. And the construction hadn't been built yet that Para strongly. llegar a ese lugar, To get to that place, nos tocó ir a tocar, we had to go and knock. no, a tocar con los instrumentos. Oh no, we had to go play with the instruments. No podíamos llegar con auto. And we couldn't get up there with our car. Teníamos que subir todo con el lodo y todo la montaña para llegar a la iglesia. We had to hike a muddy trail to get to the church. La iglesia no estaba completamente construida. The church wasn't even finished being built yet. El muro llegaba por aquí así nada más. And the walls only reached halfway through. Algunos cimientos y todo. And you know, some cement barely. Y viera con qué gozo yo subí a alabar al You Señor ahí. should have seen how happy I was to go and serve the Lord. El saber que la iglesia no tenía instrumentos. Although the church didn't have Y instruments, ellos iban de un pueblo a otro por toda la montaña, the musicians would have to travel a distance in the lloviendo mountain. o con el sol. Whether there was rain or Ellos whether there was estaban ahí. heat, they were there. Yo llevaba mis zapatos bien boleaditos. And I had my strong shoes. Llegué con unos zapatos así grandotes de lodo. I showed up with some really huge muddy shoes. No había bancas. And there was no benches. Eran botes de pintura lo que tenían en ese lugar. We were using paint buckets as Y chairs. agarraba uno una madera y ponía un bote por allá, otra por acá y la tabla ahí para sentarnos más. And with one bucket and another bucket on the other side, we'd get a wooden staff and sit down as a row. Ese día la iglesia se gozó demasiado That day, the church got too porque había un excited. grupo que íbamos a alabar Because juntos. there was a music group that was going to show up and play. La iglesia estaba llena. The church was full that day. Bueno, llena de los que íbamos, porque los que estaban ahí solamente eran como 3, 4 familias. It got full with those that came with them because there was only Pero me 3 or 4 entendí families. que en ese día But I understood that day. el gozo no era para ellos que les The visitábamos solamente, The joy wasn't for those that we were sino de visiting. nosotros de but ser usados por Dios en algo así. The joy was ours because we were being used to serve in this way. Pero lo que pude ver en ese servicio aún no recuerdo. But I can still remember what I saw that day. Es la relación que tenían con Dios. It was a relationship they Y had ellos with cuando God. estaban orando, And when they were praying, ponían sus manos en los muros they put their hand on the cement of the building. y decían, es que estos muros los trajimos cargando uno por uno. They said, we brought these walls one by one. Y ellos oraban para que llegaran más. And they prayed that more would come. Ese día mi vida cambió. And that day in my life changed. Decidí servirle al Señor I aún decided- sin ninguna recompensa humana. I would still be serving the Lord without any human Y reward. dije, si tuviera que subir nuevamente And I said, if I had to go back y up the todos mountain, los días hacer ese trabajo para And- alabarte, do that every day to worship you, yo lo quiero hacer. I want to do it. Porque si los muros se cayeran de esa iglesia, Because if the walls ever fell from that sé que hay building, un corazón en ese lugar de personas I know there's a heart of a people que se in that vuelven place a levantar y dicen, vamos a volver a that reconstruir. would rebuild that whole building Yo sé again. que hay muchos aquí I know there's many of you that are que les here hubiera gustado estar en el principio de la iglesia. who would like to see the beginnings of the Pero hay un ministry. nuevo principio para Monte de Santidad But there is a new beginning que for se Mount está of Holiness. escribiendo en este lugar. That a story that is Que being si tú written. quieres, That if you puedes want ser ese Nehemías to be that que clama y Nehemiah, ora por esta iglesia cry out and pray para for que this siga church. levantando esas murallas So we can espirituales, build up those spiritual que walls. proteja a cada familia de las que lleguen, So that they que can protect every multiplique family tanto that's su here. palabra, That the word of que God Dios be bendiga multiplied tanto greatly. esta ciudad And a that través God de esta iglesia, blesses this city through this church. que hoy a través de lo que podemos hacer en la ciudad, And that through what we can do for this city. tal vez para alguien no es mucho, It might not seem like a pero lot para for mí many, significa mucho but it might mean a que la lot iglesia esté trabajando por esta ciudad, that the church be working for porque this se city. está reconstruyendo algo en Utah. Because there's something new Y being siéntase rebuilt. bendecido Be porque blessed usted es parte Because de you are a ese part servicio sobre este lugar. of this service Levanta in this tus city. manos. Lift your hands. Padre, gracias. Lord, thank Dale you. gracias al Señor Lord, say thank porque you. todo lo que Dios está haciendo Say thank you to the Lord because te está everything He's doing, escogiendo. He is Hay una choosing you. oportunidad de servicio. There's an opportunity Hay to una serve. oportunidad de entregarse al Señor. There's an opportunity to Hay surrender una to God. oportunidad de decirle, Señor, yo quiero hacerlo. There's an opportunity to say, God, I want to Que do la it. necesidad de este estado, That the need of this que city, la state, necesidad de algún hermano the familiar, need of a friend or a family, que yo sé
seas la respuesta para ellos. I want to be the answer to their Úsame, prayers. Señor. Lord, Y use si me. me he de caer en el camino, If I fall y along the si me he path, de cansar, if I grow weary, mi satisfacción, Señor, Lord, my está en tu satisfaction gozo. is in your Que tú joy. te gozas por cada vez que alguien te sirve. That you rejoice every time someone serves Ese you. gozo, That joy, esa sonrisa tuya your smile hacia todo lo que hacemos, towards what we es do, lo que me da fuerza para seguir adelante. what brings me joy to keep moving Que cada forward, sonrisa tuya, Señor, is that every de smile todo lo that you que se have, hace en este and estado, every time you see what we do for this es mi state, fortaleza para no detenerme. it's my strength to not Y por stop. cada alma And for every que soul se salva, that is saved, es un gozo para ti. there is a Y joy for así you. haya costado, Señor, años, And that it might have costed years, sacrificios, sacrifice, noches en vela sin estar durmiendo, and years and months of oración, praying and ayuno, crying, and prayer, trabajo, esfuerzo. and the effort and Yo the work. quiero, Lord, I yo want, quiero seguir haciendo I want to keep el doing trabajo que me encomendaste. the work that you Quiero called me ver to la do. oportunidad para servirte. I want to take the Que el opportunity to problema en serve mi you. hogar That any problem sea at una home oportunidad para ahora be servirte. an opportunity to Que serve la you. bendición que tengo And the ahora blessing that I sea la have oportunidad para be servirte. the opportunity Que to si tú me serve you. bendices con una casa, That if you bless me with a sea para home, servicio that tuyo. it be for your Que si tú me service. bendices con un auto, And if you bless me sea with a para car, servirte, that it be for Señor. your Que service, si Lord. tú, Señor, me haces llegar a hacer algo, And that if you bless me to do tu something, gozo sea mi fortaleza your joy be para my seguir strength haciendo to continue to be más sobre tu reino. and do more for your Quiero kingdom. ser, I want to be. repite conmigo, quiero Repeat after me, I ser want to be ese Nehemías de este año. the Nehemiah in this Yo time. quiero ser I want to be ese Nehemías que se compadece. like the Nehemiah who Quiero was ser compassionate. I want to be ese hombre de Dios that man o of esa God mujer de or that Dios woman of God que está listo who is para ready levantar muralla to lift por up el walls pueblo de Dios. for the people of Levanta God. tus manos. Lift your hands. Padre, bendigo sus familias. Father, I bless their families. Bendigo sus vidas. I bless their Bendigo su families. servicio. I bless their service. Bendigo a aquellos que dan todo su servicio. And I bless those who Por have muy mínimo que given este sea. all their service, as Oro small para or que minor tú lo as it may seem, bendigas muchísimo. that you would bless us so Renueva much, sus fuerzas. renew their Cada strength, hora que pasan aquí. and anytime they're here, Cada día, Señor, que sirven, Padre. anytime that they Cada serve, servidor. every Cada servant, miembro de alabanza. and every member of Cada the worship, maestro. every Cada servant, líder. any Cada leader, uno de los que sirven para entregar comida. all those that serve, Aún los give que food, sirven en la preparación de alimento. those that have prepared Todos for los the que sharing, sirven. all those who Oro, serve, Padre, para que renueve sus fuerzas. I pray that you would renew Ellos their están strength, poniendo en su servicio that you are giving their un service. ladrillo para la muralla They are sowing and sobre el planting cuerpo de Cristo. a brick for Los the body of bendigo, Christ. I bless los them. bendigo, I bless them. los bendigo en I el nombre bless de them. Jesús.